Bueno, hoy sí es verdad que tenemos que decir que es un privilegio contar esta noche aquí en Jornada Extra con la compañía del embajador de la Unión Europea en el país, don Alberto Navarro. Don Alberto está terminando su periodo aquí, lamentablemente, va a cumplir 4 años y en la Unión Europea son muy rigurosos. Ojalá que no se lo lleven muy lejos de nosotros porque ha tenido una empatía tan grande con la sociedad dominicana y ha hecho tantas cosas interesantes, un hombre de una gran apertura, español. Bueno, él es canario de Salamanca, que se instaló en el centro de España y de ahí para acá pues tiene su historia en el ámbito académico y en el ámbito también de las relaciones internacionales, los organismos internacionales. Alberto, la Unión Europea acaba de pasar un susto con las elecciones en Francia, porque Francia es después de Alemania el segundo país más, digamos, más grande, más importante en términos de peso específico en la Unión Europea. El tercero es Italia, ¿verdad? No hay una crisis a la vista en Italia, pero bueno, ha tenido sus dificultades, luego España y viene Holanda. En Holanda, usted de la Unión Europea superó hace poco un riesgo también de un partido de extrema derecha y ahora acaba de pasarse en Francia. ¿Cómo les cayó a ustedes un éxito? ¿Respiraron después del resultado de los comicios del pasado fin de semana en Francia? Sin duda alguna, Juan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí esta noche con vosotros. Es un verdadero placer también, pues eso, poder dirigirse uno a la sociedad dominicana, este querido país con el que he compartido tanto estos últimos 4 años. La verdad es que lo que ha ocurrido en Europa, estas elecciones que ha habido hace poco en Holanda, donde afortunadamente pues el partido de extrema derecha de Wilders no salió adelante, y ahora en Francia, en esta final inédita de 2 candidatos en la segunda vuelta que ninguno pertenece a uno de los grandes partidos. De los partidos, aunque sí. Macron estuvo en el gobierno socialista, fue secretario general adjunto del Elíseo con Hollande y luego ministro de Economía con Valls. Creo que va a servir para revitalizar y relanzar la Unión Europea. Europa ha vivido siempre, o ha vivido crisis muy importantes. Tuvo la de la silla vacía en el año 69, donde Francia se levantó del Consejo indignada cuando eran solo 6 países porque no aceptaba que se impusieran por mayoría decisiones en materia agrícola. O hemos vivido también sobresaltos importantes, la crisis migratoria, problemas con el euro, la gran crisis financiera que se desató en Estados Unidos en 2007 con Lehman Brothers. Pero como pasa también en la vida personal y familiar, las crisis nos permiten crecer, aprender lecciones y, por ejemplo, la Unión Europea, después de la crisis financiera, ha avanzado, ha dado unos pasos en gobernanza económica del euro muy importantes y ahora, en el último año, ante los temores e incertidumbres con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, a Y la después presencia del tropiezo del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Yo soy de Europea. los que cree que al final va a ser muy difícil que el Reino Unido se pueda ir. Van a ser unas negociaciones largas, duras, estos 2 próximos años, pero es tanto lo que nos une, más del 60% del derecho que se aplica en el Reino Unido o en España o en Francia es ya derecho comunitario y vamos a ver lo difícil que va a ser este ejercicio de divorcio amistoso en el que todos perdemos y lo que se trata es de mitigar los daños. Pero sin duda el éxito de Emmanuel Macron en esta elección de los europeístas, porque lo que estaba en juego era una visión... Sí, porque Le Pen es anti-Unión Europea y eso entonces una salida, un segundo después del Reino Unido, una Francia, que son 2 países grandes, sería casi catastrófico para la Unión Europea. Sin duda, pero afortunadamente, bueno, hemos visto que Francia va a estar a la vanguardia de Y este además que ella no quedó relanzamiento. tan cerca como algunos temían, que iba a quedar sobre el 40%, apenas alcanzó la tercera parte de los votos, con una gran abstención, dicho sea de paso, y se supone que los seguidores de ellos no fueron los abstencionistas, básicamente, porque eso sí que ni estaban empeñados en llegar. De manera que no es ni siquiera la tercera parte de los franceses hoy día. Pero bueno, ahí está conjurado por el momento esa situación, pero deja en el aire la crisis de los partidos políticos que también se está dando en Europa, en Francia. Bueno, ya en Italia hubo crisis de los partidos y ha habido crisis de los partidos, pero en España la última elección, ya todos sabemos, recordamos cómo fue un año casi para constituir un nuevo gobierno. Y ahora todavía hay crisis en el PSOE, en España. ¿Cómo se ve el futuro próximo? ¿Qué demanda tienen esos partidos
la política europea? Pues vamos a ver, yo creo que es en gran medida es un tema generacional, ¿no? Hay un enorme descrédito de la política y de los políticos, muy ligado también a la corrupción y lo que es peor aún que la corrupción, que es la impunidad, el que no se castigue, que no se persiga a los corruptos. Y los jóvenes, y no solo jóvenes, los Aunque en ciudadanos en España ha general... habido muchos procesos, Ha habido muchas muchos procesos, imputaciones y procesos judiciales sí, por corrupción. sí, Juan, pero hay ese sentimiento de impunidad, de casta política, de cómo los políticos están por encima de las instituciones y de la justicia, y hay una indignación. Yo creo que en buena medida generacional, como digo, en España los que somos mayores de 45, 50 años, yo ya tengo 62, pues todavía hablamos de PP, PSOE en España. Los jóvenes solo hablan de Ciudadanos y Podemos. Ellos, yo lo veo por mi hijo, es algo generacional y en Francia está pasando lo mismo. Y nos pasa con amigos nuestros españoles que sus hijos son de Podemos y ellos siguen todavía en el PSOE. Sí, yo estaba leyendo ahora en El País lo que está anunciando Emmanuel Macron, que el domingo va a tomar posesión. El domingo toma posesión como presidente de Francia y va a nombrar ya primer ministro o primera ministra. Se habla de una mujer, una conservadora, ecologista, vamos a ver. Pero lo que he visto son los datos, el 20% de los diputados tiene contratado a su esposa o a sus hijos. Es decir, el fenómeno Fillón Sí. no es solo Fillón, es un 20%. Los salarios son 9.000 y pico euros, más 5.700 de dietas, más luego 150 millones de euros para repartir en lo que aquí llaman los barrilitos en República Dominicana. Eso no puede seguir. En un país como Francia, en un país desarrollado, en España, ese tipo Por eso se entiende que ahora Macron haya anunciado que va a reducir en un 30% el número de diputados, que va a limitar a 3 mandatos cualquier cargo público. Hay todavía 3 diputados en Francia del año 78 y quieren seguir. Es decir, más de 40 años viviendo del erario público. Esto es lo que indigna a los ciudadanos. Sí. Y Claro que aquí eso son los no puede cambios que piden. consolar a los dominicanos porque digamos que allá es pecata minuta al lado de lo nuestro. La proporción de nosotros de legisladores por población es muy superior a la de Francia. Y aquí no es que tengan la esposa, sino que tienen las familias enteras. La esposa y los hijos y los sobrinos y los nietos y los vecinos le dan beca entonces para que se vayan a estudiar al extranjero. O sea, aquí nosotros rebasamos todos esos límites. Pero bueno, allá también todavía hay muchas cosas que indignan a la población. Y ese es el problema de los partidos, de cómo sanear la política. Aunque allá las campañas electorales, nada más, ¿cuánto que duran en España y en Francia? 30 días, 45 días. Como mucho, ¿no? Como mucho. Se limitan, en España también se están limitando a 2 o 3 semanas. 2 y 3 semanas. Precisamente por limitar el gasto. Para bajar público, el costo sí. de las campañas. Aquí pueden ser 3 años las campañas, 2 años, porque dicen que hay un periodo de 3 meses establecido legalmente, pero usted vio como aquí hubo diputados y alcaldes que pasaron 3 años llenando todas las calles y las carreteras de propaganda y gastando el dinero público, porque la mayoría es con el dinero público. Pues sí, esto lo que nos demuestra es que hay que regenerar la vida pública, la vida política, que hay que moralizar, que precisamente los ministros, los presidentes, los dirigentes de un país son los que deben dar el mejor ejemplo y al mismo tiempo pues hacer frente a los problemas del mundo globalizado. La Unión Europea, y yo me felicité por el discurso de Macron cuando citó el cambio climático, cuando citó que había que reconciliar Europa con los ciudadanos, porque los europeos lo que queremos es precisamente que la globalización, que es inevitable y que hay que aprovechar porque tiene también aspectos muy positivos, que esa globalización tenga un rostro humano, que esté regida por reglas internacionales. Por eso los europeos somos partidarios de Naciones Unidas, queremos tender puentes, estamos aquí ayudando a que la frontera con Haití pues sea una frontera de prosperidad y donde se pueda crear empleo, como ocurre con Codevi en Dajabón o con Juana Méndez, y no levantar muros, no aislarnos, no el proteccionismo, que es posiblemente el mensaje que está viniendo de la administración Trump. Yo creo que ahora más que nunca Europa es necesaria en el mundo, no solo para los europeos, sino para el resto del mundo. Hay unos vacíos que habrá que llenar, porque si un país se retira, como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, y decide ir a una política más aislacionista, más proteccionista, a utilizar solamente
el arma militar como solución de los conflictos cuando sabemos que no hay soluciones militares a los conflictos. Las soluciones son siempre políticas. Yo lo he vivido en muchos países y las soluciones militares al final lo que hacen es agravar los conflictos. Ahí está Irak, ahí está Afganistán, hay ejemplos que podemos repetir hasta la saciedad en todo el mundo y eso hace, yo creo, que una Unión Europea nueva, reformada, refundada. Macron está apostando, yo creo, por el Eurogrupo y es correcto, porque bueno, Macron compartir la moneda ya es llegó mucho. a su centro de campaña después de conocerse el resultado electoral con el himno de la Unión Europea, ¿no? Así que es la novena sinfonía, está tomado de los acordes de la novena sinfonía de Beethoven. Eso es. Por cierto, que fue un acierto muy grande, porque eso es una cosa bellísima, ¿no? Y es muy bonita, a mí me gusta que además aquí en Santo Domingo, cuando celebramos el Día de Europa, el pasado 9 de mayo, en una recepción del Hotel Embajador. El martes, donde el martes pasado yo estuve allá en la celebración donde de ustedes. estuviste presente, Juan Bolívar, y ahí fue muy bonito, ahí me gustó que se cantó con la letra de Miguel Ríos, de Miguel Ríos. Que puso letra a esa sinfonía de Beethoven. Yo déjeme decirle que hasta yo la canté, yo estaba atrás, pero la canté también. Es que se ponen los pelos de punta, es muy bonita, porque habla de los sueños, de los ideales, de la paz. Es un himno distinto de otros, porque la mayoría de los himnos de los países, es triste decirlo, pero son militares, y hablan de guerra y de valentía, y son un poco machistas. Bueno, a mí me gusta este himno. Aunque sea la primera estrofa de Miguel Ríos y de la novena sinfonía, que es el himno de Beethoven, que es el himno hoy de la Unión Europea. Y después volvemos a conversar con don Alberto Navarro, aquí el representante de la Unión Europea en la República Dominicana.